Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante, la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mis compañeros, el médico veterinario Armando Soto Ordaz y también a el antropólogo Daniel Meiners. Compañeros, muy buenos días. Armando, Daniel. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, Daniel, muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 en Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la ciudad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y también saludamos a los amigos que nos escuchan allá en Tantoyuca, el estado de Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero, y en Peto, en el estado de Yucatán. Y a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1, sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario, la producción de alimentos. José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés, de importancia en el sector pesquero. Y Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, José Luis, muy buenos días a todos. Armando, un placer estar contigo nuevamente. Saludos a todos nuestros amigos de Acústica Rural, a todos nuestros amigos del sector agroalimentario. Estamos aquí para darles las mejores noticias del sector. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, vamos a entrar con las entrevistas del día de hoy. Vámonos hasta el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera, el CRIAP, en el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, a la costa del Pacífico mexicano. Ahí se encuentra el oceanógrafo, el maestro Mauricio Salas Maldonado. Él es jefe de Departamento de Sistemas de Captura en el Pacífico Sur del CRIAP. Oceanógrafo Mauricio Salas, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días. Gracias a ustedes, José Luis, Armando y Daniel, por esta invitación a esta entrevista. Gracias, maestro Salas Maldonado. Bueno, coméntale, Mauricio, al auditorio, ¿qué está haciendo el CRIAP Manzanillo en el tema relacionado con las relaciones, precisamente, vale a la redundancia, que mantienen ustedes con la comunidad pesquera de esa importante zona de la República Mexicana? Muchas gracias, José Luis. Sí, Mauricio, perdón que te interrumpa. ¿Puedes volver a bajar la cámara? Es que no sale incompleta tu cara. Ahí está. ¿Ahí? Perfecto ya. Perdón. Sí, ¿vamos desde arriba? Ahí está. Ya, adelante, por favor. Gracias. Sí, como bien lo comentabas, yo estoy ahorita participando aquí en los trabajos de investigación que se hacen en cuestión pesquera en el CRIAP Manzanillo. Sin embargo, también participo por parte de la Dirección de Investigación Pesquera del Pacífico desde el año pasado, participando en varios instrumentos que tiene la institución. Aquí en Manzanillo tenemos tantas actividades acuícolas y actividades pesqueras, que es lo que me voy a enfocar ahorita. Tenemos la parte medular de la pesquería ribereña, ¿sí? Las pesquerías ribereñas, que son las que se realizan en las zonas costeras, en las inmediaciones de las zonas costeras, lagunas costeras, dentro de las cuales pues participan la escama marina, la escama estuarina, que participan en las lagunas costeras. Cuestiones de crustáceos, entran las langostas, las jaivas, el camarón, y también entra la parte de los pulpos, ostiones. Esa gama de pesquerías son las que se involucran y que participamos en la parte de Jalisco, Colima y la parte central de Michoacán, básicamente. Maestro Mauricio Salas, Armando Soto, muy buenos días. Si nos puedes comentar cuáles son las actividades y cuáles son los recursos pesqueros que se tienen en el CRIAP Manzanillo, ya sea en la pesca ribereña y en la pesquería de alta mar. Si nos puedes dar algunos números, algunos datos sobre este importante, pues lo que hacen en el centro de investigación. Gracias. Actualmente, de hecho, aquí en Manzanillo se encuentra la coordinación de las pesquerías ribereñas multiespecíficas, donde están involucradas esas pesquerías de escama marina, escama estuarina,
pulpo, ostión, incluso estaba jaiba y estaban también langosta. Estas son las partes de las pesquerías ribereñas que están aquí involucradas en Manzanillo. Y de alta mar se encuentra aquí una flota de la parte industrial de los atuneros, y está una flota tiburonera que se consideran embarcaciones de mediana altura. Pero participamos en la parte de las pesquerías ribereñas nosotros, haciendo investigación, involucrándonos con el sector pesquero directamente, que es lo que ahorita voy a aterrizar lo que venimos haciendo sobre el parte del monitoreo y seguimiento de las pesquerías. Mauricio, buenas tardes. Justamente mi pregunta iba relacionada a qué líneas de investigación tienen con el tema de la pesca ribereña, en temas de muestreo, en temas de trabajo directamente con nuestros amigos pescadores. Muchas gracias. Fíjate que empezamos trabajando primeramente con un grupo de trabajo. No nomás soy yo el único, hay un grupo de trabajo liderado por la doctora Elaine Espino Bar. Está el compañero Alberto Bartoleño Sánchez, en el cual nosotros participamos básicamente con la mayoría de las pesquerías ribereñas: jaiba, langosta y escama marina y escama estuarina. Esas son las principales con las que estamos involucrados, que son pesquerías ribereñas. Tal vez no tiene la importancia económica como en otras pesquerías por el tema de la organización, que es otro tema que me gustaría comentarlo, pero tiene una importancia social, eso sí. A ese respecto, Mauricio, ¿por qué es importante la organización de los pescadores? ¿Por qué es importante socialmente atender a esta comunidad? Sí, gracias. Nos hemos dado cuenta con el transcurso del tiempo, del acercamiento, de los muestreos, de los monitoreos, que el cooperativismo, al menos en esta zona, en el Pacífico Central, hablando Jalisco, Colima y Michoacán, el cooperativismo creemos que cada vez se va debilitando, se va casi muriendo, a diferencia cuando empezó en otras décadas, ¿no? Dado que vemos que solamente están organizados en papel, sí, en la acta constitutiva, pero en la realidad carecen de fortalecimiento de cuestiones administrativas, cuestiones de organización, sí, y eso a su vez pues las hace vulnerables, frágil, para que pudieran trabajar como una cooperativa, ¿no? Siendo que la cooperativa, o la esencia o el espíritu de la cooperativa, tiene muchísimos potenciales, sí. Entonces eso ha repercutido a su vez una parte, cierta veces desconfianza que a veces tienen entre las instituciones, llámese federales, llámese estatales o municipales, ha creado una desconfianza. Pero nosotros nos inquietamos ante esta situación y hemos hecho trabajo de extensionismo para irnos a la raíz de ese problema, para poder recabar información junto con ellos. Maestro Mauricio, y si nos puedes comentar qué tipos de problemas son los que más influyen en la evaluación de los recursos pesqueros y en los que trabaja e investiga el CRIAP Manzanillo. Gracias. Sí, eso a su vez, ese tipo de problemáticas, como hablaba del cooperativismo, que no existe esa parte, o están frágiles en la administración, en la organización, ha repercutido mucho en la parte del reporte de la información que ellos a su vez la han hecho durante mucho tiempo, ¿no? Ese reporte de información tiene muchísimas dudas, incertidumbres, ¿no? A la hora de reportarla, por un sinfín de cosas que nos comentan, ¿no? Piensan que van a pagar más impuestos de los que ya están pagando, piensan que van a decir que el recurso lo están agotando, al borde del colapso, por hacer, o en su caso reportan especies que a veces pues no son esos el nivel de volumen real, ¿no? Son otros niveles volúmenes de captura,
Entonces es un sinfín de cosas que ellos tienen temor, tienen miedo a veces de reportar esa parte, ¿no? ¿Por qué razón ocurre esto, maestro Mauricio Salas? Se supone que esos reportes les deben de dar más certeza a este tipo de pescadores. Sí, así es. Esa es la desconfianza que han tenido durante años atrás. Es lo que nos argumentan, pues, lo que acabo de comentar, que nos llaman, y es la misma película que sucede en Jalisco, en Colima, Michoacán, que les da miedo a veces reportar lo que realmente están capturando. Impuestos, pues, piensan que pueden pagar más impuestos y realmente nos hemos dado cuenta que tienen un límite pues muy amplio de que pueden ellos estar facturando su producto, sin embargo no lo hacen a la hora. Eso es una parte, si estuvieran facturando. La otra es, la mayoría de las cooperativas pues carecen de ese tipo de administrativas, contables hablando también, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, nosotros como andamos muestreando durante un monitoreo constante, cada mes, haciendo muestreos biométricos, biológicos pesqueros, nosotros no podíamos quedarnos con los brazos cruzados de solamente depender de esa información. Entonces nos fuimos a la raíz del problema, generando, nosotros le llamamos trabajo de extensionismo, en el cual es básicamente ganarnos esa confianza que creíamos que estábamos un poco alejados. La confianza me refiero con el sector pesquero, con ellos, demostrar lo que hacemos nosotros como institución de investigación científica pesquera, y de ahí se rompe como un hielo en el cual se genera una confianza directa con el pescador y ya empieza a funcionar esa información con ayuda de las organizaciones. Y si me permites mencionar, monitoreo que estamos haciendo está enlazado con el programa institucional del 2022-2024 del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, dentro del objetivo prioritario 1, que es aumentar el conocimiento científico y tecnológico para el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, dentro de la estrategia prioritaria 1 y 2, que es fortalecer los programas y proyectos de investigación científica para contribuir a la sustentabilidad de los recursos pesqueros y acuícolas. Entonces, estamos haciendo una acción puntual, que es instrumentar un programa transversal de monitoreo y seguimiento de las pesquerías para contar con información biológica pesquera con la participación de las organizaciones pesqueras. Maestro Mauricio Salas, perdón por la interrupción, ¿nos permites unos segundos? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando de lo que ocurre con el trabajo en el CRIAP Manzanillo. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa. Recuerde, radio, televisión, redes sociales, Acústica Rural. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México, y estamos conversando con el oceanógrafo Mauricio Salas Maldonado, jefe del Departamento de Sistemas de Captura en el Pacífico Sur del CRIAP. Bien, Mauricio, nos hablabas del trabajo que están ustedes llevando a cabo para ganarse la confianza de los pescadores en temas tan importantes y sobre todo resaltar el hecho de que las cooperativas, lamentablemente las cooperativas pesqueras no están tan desarrolladas. Me llama la atención el término de que están muriendo. Así es. Hablamos del término del cooperativismo, ¿no? El cooperativismo, que si bien es cierto, una cooperativa no está solamente formada por pescadores, está formada por diferentes eslabones, en el cual debería estar la parte administrativa, la parte contable, la parte de organización, la parte de transporte, procesamiento, ¿sí? Entonces, y ahí están involucrados los pescadores. Entonces, esa parte, lo que vemos día a día, que el cooperativismo cada vez está debilitando, y me gustaría que en alguna oportunidad lo escucharan ustedes por la propia voz de los pescadores. Entonces, eso ha repercutido en diferentes situaciones, no nomás de la reporte, de las capturas, un sinfín de situaciones que ha repercutido en el sector pesquero. Maestro Mauricio, siguiendo el tema de la relación con los pescadores, que es importantísimo que las instituciones mantengan una buena coordinación y relación con los pescadores,
¿De qué universo estamos hablando? ¿Cuántas organizaciones, cuántas cooperativas, más o menos cuántos pescadores están en el área de atención donde tú tienes la oportunidad de estar colaborando? Y si nos puedes hablar también un poco de cómo están las artes de pesca, un poco divididos en estos pescadores, si es posible, si tienes la información, por supuesto. Sí, gracias. El dato no lo tenemos tan certero, pero tenemos unas estimaciones. En el caso de Jalisco, estamos hablando de más de cooperativas pesqueras en cuestión de Jalisco, en la parte costera, hablando del mar y hablando de lagunas costeras. Estamos hablando alrededor de unas 40 cooperativas pesqueras, pero también existe la unidad económica, la de permisionario, ¿sí? La de permisionario, que alrededor dan de ser algunos 30 y tantos permisionarios en cuestión de Jalisco. En cuestión de aquí de Colima, tenemos aquí la parte del litoral y luego la laguna de Cuyutlán, que es una de las más grandes aquí del estado de Colima. Estamos hablando alrededor de unos pescadores, en total unos 400, 500 pescadores involucrados ahí, cooperativas y permisionarios. Y en cuestión de Michoacán, estamos hablando de unas unidades económicas, unas 35 cooperativas pesqueras, ¿sí? Entonces, dentro de las cuales, en el caso de Jalisco y Colima, participan las pesquerías escama marina, en primer lugar, y en segundo lugar viene la cuestión lo de pulpo y lo de langosta. En Michoacán, en la parte norte de Michoacán es más escama marina. En la parte del centro de Michoacán cambia y es langosta y pulpo, y en tercer lugar escama marina. Y en la parte sur es muy similar también, escama marina y langosta y pulpo. Más o menos así está dividido la parte del universo del sector pesquero. Mauricio, ¿qué porcentaje, por qué es importante la actividad pesquera en esa región del Pacífico? ¿Qué pasa con estos productores? ¿Es su principal actividad? Sí, de hecho, estamos hablando con actores que son los pescadores yo creo que es la tercera generación, en la mayoría de los casos. Son pescadores que ahorita tienen alrededor de 60, 65 años, los de la generación más de edad, pero estamos hablando en promedio pescadores de 45, 50 años, y ahí viene una generación de reclutamiento que son pescadores o los hijos de los pescadores de 20 y tantos años. Sí, entonces es su actividad principal, es su trabajo, de eso dependen ellos y sus familias, y tiene un arraigo de una importancia social, ¿sí? Pero creemos que si se llegara a impulsar esa parte del cooperativismo, esto pudiera potencializarse a mayor escala a la que está actualmente. Mauricio, y por otra parte, coméntanos, esta actividad que ellos generan, ¿cómo la comercializan? ¿En dónde, en qué lugares se lleva a cabo esta actividad? Sí, hemos corroborado en la parte de nosotros de los muestreos que hacemos cotidianamente en los diferentes campos pesqueros, en las cooperativas que todavía trabajan como cooperativa, que nosotros hemos sacado un porcentaje en Jalisco, vamos a decir que es el 5% que trabaja como cooperativa. Ellos, las embarcaciones, acopian el producto ahí en sus mismas bodegas, en su misma cooperativa, y de ahí la empiezan a distribuir a los diferentes restaurantes que hay en la costa. Ese es el caso de las cooperativas que sí trabajan como debería de ser la parte. Y la parte que pasa en la mayoría de los casos, ellos venden o en las diferentes, al mejor postor, o sea, lo van a ofrecer el producto a las mismas rancherías que existen aquí alrededor de Manzanillo. Tienen ellos sus motos,
sus hieleras, sus camionetitas y los van a vender o hasta por pedido que ya lo tienen. O sea, toda esa proteína que se captura aquí mismo queda en la región, en la mayoría de los casos. Sí. Ahora, en aspectos de tecnología, ¿en qué está trabajando el CRIAP Manzanillo? Hace rato lo preguntaba mi compañero Daniel. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de lo que hacen ustedes para que se tengan mejores artes de pesca? De hecho, tenemos estudios. Recientemente salió publicado un trabajo de Jaiba, en un artículo ahí, donde hemos probado artes de pescas alternativos a los que se utilizan tradicionalmente. Por dar un ejemplo, aquí se utiliza tradicionalmente el aro jaibero, ¿sí? Es un aro de 30 a 40 centímetros en el cual en el centro se le pone carnada y allí la jaiba llega a comer y nomás se levanta. Y hemos probado artes de pesca alternativo como las trampas que se utilizan en la parte de Sonora, ¿sí? Trampas tipo rectangulares. Hemos hecho ese tipo de estudios de trampas. Un compañero que ya se nos jubiló, el doctor Heriberto Santana, hizo muchos trabajos referente a la selectividad del palangre tiburonero, ¿sí? Donde comparaban diferentes tipos de anzuelo para poder reducir la captura de algunas tortugas y que fuera más selectivo al recurso de algunas especies de tiburón. Y en cuestión de escama marina, estamos haciendo incluso ahorita pruebas de selectividad en cuestión a la apertura de malla, ¿sí? Esto para que sea más, para poder evidenciar la selectividad de los artes de pesca tradicional y probar artes alternativos que sirvan tanto ecológicamente para el recurso que se está capturando y a su vez para el bolsillo del pescador en cuestiones económicas. Maestro Mauricio Salas, y si nos puedes comentar de todas esas líneas de investigación que ustedes trabajan, ya sea en la básica o en la aplicada, ¿cómo están adoptando los pescadores esas investigaciones para su desarrollo, el desarrollo económico y social de esta región? Sí, lo que hacemos nosotros como estrategia, como Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, esos estudios nosotros le damos son estudios dirigidos, ¿sí? Lo hacemos junto con ellos, hacemos esas pruebas, esos lances junto con ellos, para que también a su vez ellos se estén dando cuenta de lo que está sucediendo con ese equipo o arte de pesca que se está usando. Y nos ha dado buenos resultados, porque ellos nos han servido hasta para ir pasando la voz propia a los demás compañeros de los pescadores. Nos ha servido mucho y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, lo están adoptando esa parte. Incluso de todos esos estudios que hacemos, los hacemos junto con ellos. No los hacemos independientes, los hacemos junto con ellos. Así es. Seguramente eso ayuda muchísimo, Mauricio, a fortalecer la relación con los productores. Demasiado. No sabíamos, no teníamos un manual que nos dijera esa parte, pero nos hemos sorprendido esa parte. Así es. Sí, la cercanía con los amigos productores siempre ayuda. Al principio de la entrevista nos comentabas que el reporte en términos de volumen pescado por los productores y por los pescadores y las cooperativas no necesariamente estaba vinculado con la realidad. Tienes un déficit entre lo que se pesca y lo que se reporta. Esta relación, esta investigación aplicada seguramente les está ayudando también a tener una cercanía más clara entre lo que se pesca y lo que se reporta y fortalecer los permisos. En este mismo sentido, ¿qué tanto más se puede crecer en la costa del Pacífico en términos de volumen y en términos de número de pescadores, en términos de número de franquiciatarios, por ejemplo? Sí, sí, cuando nos percatamos de esa parte, pues ya lo sabíamos a voz propia, pero no lo teníamos tangible, ¿no? Tangible. Y a su vez, cuando empezamos a generar esa información, que la seguimos generando y les decimos a ellos, si no estamos nosotros y ya no estamos en la institución, si nos corren o ya no, o nos vamos a otro lado,
esto tiene que continuar, o sea, tienen que ir anotando, hacer esa cultura, donde a ellos anotan, más que nada anotan su actividad de pesca del día, porque hay veces que también no pescan nada, y eso también es un dato, o sea, pero también le decimos, pongan el dato que no pescaron, pero pongan el gasto de la gasolina, del lonche, el lonche es la torta, el jugo y el hielo, todo ese tipo de cosas son datos. Entonces, o si sacaron una captura buena, no tengan miedo en anotarla, no tengan miedo. Entonces, eso ha ido creciendo en una cuestión exponencial. Lo digo así porque empezamos con este monitoreo y siempre lo he comentado, nos bautizamos con pescadores que se dedican a la jaiba, con esa pesquería. Y empezamos a replicarlo con langosta, con ostión, con pulpo. Y cuando entramos a la parte de la escama marina, escama astuarina, fue un reto. Maestro Mauricio Salas, perdón por la interrupción, lamentablemente el tiempo se nos agota. Muchas gracias por esta entrevista, Mauricio. Ok, sale. Gracias, buenos días. Estamos en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Nosotros vamos a una breve pausa. Recuerde radio, televisión, redes sociales y también en Spotify. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, y ha llegado el momento de conversar unos instantes con el ingeniero Luis Eduardo González Cepeda. Él es presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Vamos a conversar en torno a un hecho relevante que ocurrió hace unos días. Se conmemoró el Día Internacional de la Sanidad Vegetal, concretamente el 12 de mayo, y por supuesto que la sanidad vegetal está íntimamente ligada con cuestiones que tienen que ver con el saneamiento y el buen estado de los vegetales. Así es que, ingeniero González Cepeda, le agradecemos mucho que tome la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y sí, como bien la comentas, la sanidad vegetal es un tema pues muy importante y cae en coyuntura en este momento por lo que estamos hablando sobre el incremento de los costos de los alimentos, la carestía como tal, y la sanidad vegetal juega un papel muy importante en la alimentación. A ese respecto, precisamente, ¿cómo está enfrentando la industria todas estas turbulencias, tanto internas como externas? Bueno, en primero, pues los costos de las materias primas repercuten directamente en el costo de los productos al mercado y hay que subir esos precios porque déjame decirles que pues no es un tema nada más de que subió el petróleo, subió el gas, sino también subieron los fletes internacionales, subieron muchas materias primas y de repente también tenemos la coyuntura en el caso de China, ¿verdad? Lo que está pasando en China también como un fabricante importante de estas sustancias, de estos productos, pues para el control de plagas, pues ha encarecido de alguna manera. Así es que hoy por hoy, pues es un tema que nos preocupa, claro, y que pues estamos tratando de buscar la manera de repercutir esos costos lo menos posible, pero también se junta el problema de la escasez. Ahora ya no es un tema solo de precios o de costos, sino también de existencias. Y ahí otra vez el agricultor es el que está sintiendo pues que ya no encuentra la salida. Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, Armando Soto, muy buenos días. Ingeniero, si nos puedes comentar cuáles serán las repercusiones, ¿sí?, de, pues, a falta de plaguicidas, si continúa la guerra en Rusia, Ucrania, y también esas repercusiones, ¿cómo afectaría al agro mexicano? Pues mira, ya se está sintiendo. Lo primero que encontramos es que el conflicto de Rusia-Ucrania golpeó duramente en el abasto de los fertilizantes. Es un tema que ha estado apareciendo en medios, en redes, en comunicaciones, en los periódicos. El tema de los precios de los fertilizantes inmediatamente impactó. Ya venían subiendo, ya venían acompañados del costo de los energéticos, del gas y del petróleo, que esto repercutió en los costos de los fletes internacionales, los contenedores, y luego después viene el tema de Ucrania, el conflicto y pues un abasto importante de fertilizantes a nivel mundial, venía de allá o viene de allá y hoy por hoy no está siendo fácil, no está siendo posible sacar esos fertilizantes de aquellos países productores. Entonces ya subió el costo del fertilizante, es decir, estábamos pasando de un fertilizante que podía costar en promedio
1,200 pesos la tonelada, hasta un producto que ya cuesta 20,000 pesos la tonelada, ¿no? Entonces, imagínense esa proporción de crecimiento del costo directo del fertilizante. Luego tenemos la escasez. Entonces, pues si ya es caro y no hay, pues el productor, el pequeño agricultor o el agricultor en general, lo que va a hacer es o no usarlo o usar menos. Y al usar menos, pues seguramente va a golpear en su rendimiento. Es decir, ya no va a sacar las mismas toneladas que sacaba de maíz o de trigo, y esto también le va a repercutir al productor, y en los costos, pues elevan los costos, ¿no? Es un tema, es una cadena. Y luego le sumamos que los insecticidas, los herbicidas, los plaguicidas en general, que son herramienta muy importante en la sanidad vegetal, en asegurar la producción y los rendimientos de los agricultores, pues no está llegando a los precios que ellos estimaban, de tal manera que, imagínate, te sube 3 veces más el fertilizante y posiblemente 40 o 50% algunos plaguicidas, pues el pobre agricultor ya está viendo negro el futuro. Y esto también se suma a que algunos agricultores pues decidieron sembrar menos porque no les alcanza el dinero para la siembra, o incluso algunos otros decidieron rentar sus tierras a alguien que tenga capital porque ellos no tienen dinero suficiente para aguantar la temporada. Hoy estamos viendo pronósticos de la producción de maíz en México mermados, pronósticos que van a afectar el rendimiento, y esto nos va a obligar de alguna manera a hacer importaciones de granos, como ya se ha visto por lo menos en el primer trimestre de este año, de hasta 25% más de lo que habíamos importado el año pasado, el mismo periodo. Ingeniero José Luis Eduardo, buenas tardes, le habla Daniel Meiners. Parece que estamos entrando en un círculo no necesariamente virtuoso, sino más bien al contrario, aumento de precios, rentabilidades bajas. ¿Cómo poder romper esta cadena? Se habla de que las importaciones de manera coyuntural pueden mermar en el corto plazo, pero en el mediano plazo, ¿qué acciones podríamos estar tomando para romper este círculo vicioso en el que hoy nos estamos encontrando? Desafortunadamente estamos hablando de agricultura, y la agricultura depende de ciclos completos, es decir, no es fácil hacer ajustes, como se ha mencionado de repente en algunas actividades mañaneras, ¿verdad? El que ya por decreto se va a aumentar la producción y la productividad del campo no es cierto. Esto no sucede así. Esto es un tema de procesos, de educación, de formación, de herramientas a los agricultores, de acceso a crédito para materias primas, de capacitación al agricultor. Así es que hoy por hoy no lo vamos a ver este año, es decir, lo quiero poner en el contexto y no soy tratando de ser amarillista. La realidad es que el agricultor no tiene en este momento cómo salir adelante, y sí vamos a encontrar algunas condiciones de merma en la producción. Y luego si le sumamos al clima, que ya hemos visto lo que está pasando con las sequías, principalmente en el norte del país, pues eso también ayuda a que este círculo, pues que no es virtuoso, sino más bien al contrario, puede convertirse en un tema grave. Es decir, lo que nos parece de alguna manera en la industria del sector agropecuario es que tenemos que trabajar hoy en políticas públicas, en campañas y en presupuestos que den al agricultor certeza a largo plazo. Ejemplo, hubo momentos en los que en México había una campaña muy seria para ahorrar agua en materia agrícola, y por lo tanto se dieron apoyos a los sistemas de riego por goteo, microaspersión, para evitar el sistema de riego rodado que desperdicia más del 70% del agua. Y así en el tema de fertilizantes, hoy estamos hablando de una inversión en Topolobampo de $5,000 millones para una planta de fertilizantes que no la vamos a ver en este sexenio. Es decir, en realidad vamos a ver ese efecto posiblemente en 6 años. Así es que, pues hoy por hoy, la situación no está muy halagüeña para los agricultores. Y luego finalmente, perdón que me avance rápidamente, pues el tema es en el consumidor. El ama de casa común y corriente, pues que hablábamos de una inflación de más o menos el 8%, pues hoy estamos viendo que hay costos que subieron mucho más que el 8%, es decir, 20 o 30%. Tortillas, por ejemplo, que pasaban de 13 kilos por el incremento del costo del maíz, pues hoy estamos arriba de 20 pesos el kilo. Ingeniero Luis Eduardo González, ¿qué sector de la agricultura se está viendo más afectada por toda esta serie de incidentes que está enfrentando la industria? Pues yo creo que son los granos básicos. Déjenme decirles, maíz, trigo, son los principales. Los vamos a ver con el frijol. El frijol también es un insumo, es un alimento básico en la dieta del mexicano. Así es que lo estamos viendo ahí también. En el maíz, pues no se diga, ¿no? El año pasado llegamos a importar hasta casi 18 millones de toneladas de maíz para alimento para animales. Hoy podríamos decir que si las cosas siguen como están,
si no hay un buen temporal, pudiéramos tener más de esos 18 millones de toneladas, no solo de maíz amarillo, también de maíz blanco para otro tipo de procesos. Esos son los más importantes. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado de hortalizas, que es el altamente tecnificado, pues es el que seguimos creciendo en la exportación, seguimos creciendo con un buen superávit, por lo menos hasta el año pasado, de casi 7,000 millones de dólares en el tema de la agroexportación. Exportamos aguacate, exportamos tomates, pepinos, calabazas, berries. Berries se convirtió en una de las fuentes más importantes de economía, digamos, para los productores del centro y del Bajío. Y bueno, eso va a seguir creciendo porque tenemos tecnología, pero en los básicos, en el maíz, en el trigo, en el frijol, podemos tener algunas caídas importantes. Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, si nos puedes comentar, el público de Acústica Rural, ¿qué herramientas están tomando hoy en día las empresas para plaguicidas naturales, para tener el rendimientos, no los que se tienen con los insecticidas que hoy, o plaguicidas, herbicidas, toda la industria de los agroquímicos? Y también, ¿qué se está haciendo en política pública para subsanar esto? Bueno, ahí hay un tema del dicho al hecho, ¿no? Una cosa es que se hable como una alternativa en el manejo de plagas, el hecho de estos plaguicidas, siguen siendo plaguicidas de origen orgánico o de menor impacto ambiental, y otra cosa es que esté desarrollada las condiciones para llevar a cabo el uso de estas herramientas. El 8% de la producción a nivel mundial tiene que ver con estos productos de bajo impacto ambiental, de plaguicidas menos tóxicos, si quieren llamarlo de esa manera, pero que de alguna manera no han demostrado tener la eficiencia comparada con los productos químicos o los productos tradicionales. Entonces, pues sí, encontramos a un agricultor que quiere irse a un sistema de agricultura orgánica, pero que se encuentra con un costo del doble o el triple de los insumos, y que además incluso con una eficiencia del 30-40% menor que los químicos. Entonces, ahí hay un tema que hay que analizar muy a fondo. Para allá vamos en la educación, para allá vamos en la regulación, para buscar alternativas sustentables, menos tóxicas, menos residuales, etcétera, etcétera. Pero también hay un tema que es muy importante aquí. La autoridad, en este caso la COFEPRIS, debe agilizar los procesos para permitir a la industria de plaguicidas químicos, biológicos o orgánicos el trascender hacia nuevas alternativas modernas, por llamarle de esta manera, y que puedan ayudar a los agricultores. También es importante saber que si la regulación ayuda a asegurar el abasto de estas herramientas importantes para los agricultores, pues también tiene que asegurar la inocuidad, tiene que asegurar la calidad, tiene que asegurar la seguridad como tal para los consumidores. Y ahí también tenemos un hueco donde la autoridad no está haciendo su trabajo. Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, ¿nos permite unos instantes? Vamos a ir a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando de este importante tema. Con sus órdenes. Muchas gracias. Recuerde, está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en este sector. Y como hemos dicho, nos encuentra usted en radio a través de las frecuencias de acústica en las 3 principales áreas conurbadas de nuestro país, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también en otros estados de la República. Estamos a través del canal 13.1 de la gran cadena Albavisión, hasta donde enviamos un saludo muy cordial porque nos ven y nos escuchan en diferentes regiones de la República Mexicana, muchas de ellas relacionadas con la producción agropecuaria, y también estamos en redes sociales. Consulte usted la página de Facebook de Acústica Noticias, ahí va usted a encontrar información relacionada no solo con el sector agropecuario, también la información general juega un papel importante, y si quiere usted escuchar la programación de Acústica, de Grupo Acústica, nos encuentra usted a través de nuestra cuenta en Spotify como Acústica. Vamos a una pausa, escuchemos a nuestros patrocinadores y continuamos platicando con el presidente de los formuladores y productores de agroquímicos. Nosotros regresamos enseguida y reitero, le agradecemos mucho que nos siga. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando con el ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Ingeniero, síganos comentando de todo este proceso que se está dando
para lo que la autoridad llama la transición hacia la agroecología. ¿Qué papel están jugando los fabricantes y formuladores de agroquímicos en todo este proceso? Bueno, la industria es una industria muy tradicional en el sentido de toda una serie de procesos. Para registrar un agroquímico, cualquiera que este sea, un plaguicida, por llamarle en este segmento, plaguicida es toda aquella sustancia destinada para el control de plagas y enfermedades en las plantas, insectos dañinos y demás. Ese es un plaguicida, sea orgánico, biológico, químico, misceláneo, de extractos vegetales, sigue siendo un plaguicida. Y para ello hay una regulación, y sobre todo una regulación local e internacional. Hay normas internacionales para el registro de estos plaguicidas y lo que hace la industria es pues cumplir con estas normas y desarrollar procesos que le permitan investigar en materia de nuevas alternativas para el control de plagas y enfermedades. Más o menos son unos 120 estudios que se llevan para poder tener seguridad de que estos productos no van a causar daño en el ambiente o a las personas o consumidores. Y ahí hay un tema que es muy importante. Tenemos que estar seguros de que las nuevas alternativas que se están proponiendo para los agricultores y finalmente para el consumidor son alternativas que no van a causar un daño al ambiente, a la salud de las personas. Y déjame ponerte el ejemplo de lo que ha sucedido en este sentido. El sistema agroecológico es eso, pensamiento sobre cómo evitar daños al ambiente. Tenemos también un tema de crecimiento de la población. Acuérdense que hoy tenemos más o menos 7.900 millones de habitantes y en unos años más, posiblemente 20 años más, estaremos hablando de casi 9.000 millones de habitantes. Hay que acelerar el proceso de producción de alimentos, hay que asegurar que esos alimentos tengan ventajas competitivas desde el punto de vista de calidad de alimentación, el índice de proteína, las vitaminas, etcétera. Y para eso la industria de producción de cultivos a nivel internacional gasta millones y millones de dólares en investigación en esta materia. Esto no es un tema de hacer un té en la casa. No es un tema de decir que hagan sus propios productos orgánicos en la casa. Lo puedes hacer como sustentable de autoconsumo, pero no es sustentable en producción en masa. Y recordemos también que tenemos que dar de comer a miles y miles de millones de habitantes a nivel mundial como industria, y el agricultor está trabajando en eso, la maquinaria está trabajando en eso, la industria de plaguicidas está trabajando en eso. Ingeniero José Luis, me queda claro que hay que producir alimentos. El mundo cada vez demanda más y mejores alimentos y la agroquímica no necesariamente tiene que estar peleada con la agroecología. Hace unos momentos usted planteaba que tenemos un problema centralizado en granos básicos y que en temas de hortalizas pareciera que hasta superávit tenemos en términos de país. ¿Cómo poder... ¿Se recomienda en todo caso una transición de granos a hortalizas o se recomienda el acceso a crédito a los productores de granos para atender esta coyuntura específica que hoy se nos pone por delante? Mira, yo creo que, y qué bueno que pregunten ese tema, porque, bueno, pues los países que son productores de granos importantes importan hortalizas, es decir, nos compran hortalizas. Ucrania o Rusia, que son productores de maíz y de trigo en grandes proporciones, igual soya o en el caso de girasol, pues comercian con eso, hacen un intercambio y traen para ellos hortalizas y otro tipo de vegetales que no producen por las condiciones geográficas, el clima y demás. Bueno, México ha tenido de sí una enorme oportunidad en las condiciones de clima que tiene. Acuérdense que estamos en un clima subtropical y esto le permite tener condiciones adecuadas para la producción de una enorme variedad de cultivos. Así es que, bueno, sí, hay que dejar que el productor, el empresario que sabe producir, produzca más. Esas son las políticas públicas. Si no me ayudes, no me estorbes. Simplemente es, ok, no me des crédito, yo voy a hacer, pero por favor no me pongas trabas en el camino para que yo pueda seguir trabajando y produciendo más. Ese es por un lado. Pero además también tenemos el otro problema. Tenemos un 60% de la producción, de la población rural está en el sur de México, en las zonas menos apoyadas, en las zonas con menos rendimientos. Chiapas, por ejemplo, tiene rendimientos de 900 kilos hasta 1.200 kilos por hectárea de maíz, mientras que Chihuahua tiene 14 toneladas, Sinaloa 10, 12, 11 toneladas dependiendo de la zona. Jalisco, 8 toneladas. Ellos son los productores. La vocación de la tierra y las condiciones que tienen ellos ayuda a mejorar esa producción y poder, sí, alcanzar récord de producción. Mientras tanto, en el pobre sur, y digo en el pobre sur porque cada día parece que lo queremos empobrecer más,
no tenemos las condiciones de apoyo, no tenemos el apoyo en tecnología, no tenemos el apoyo en educación y parece que queremos dejar que sigan acabando con la selva para sacar rendimientos de 1.200 kilogramos de maíz por hectárea, que solo le llamamos autoconsumo, que por cierto parece que está de moda la palabra autoconsumo, porque pareciera que eso va a salvar. No es cierto, ¿verdad? El autoconsumo es producir para mí solo, para mi familia y sobrevivir. Y la digamos que suficiencia tiene que ver con producir para mí y para los demás. Porque entonces, ¿qué van a comer los doctores? ¿Ellos van a sembrar su propia parcela? Ingeniero Luis Eduardo, si nos puedes comentar cómo va a ser en próximo futuro la normatividad y los controles en la producción y en el uso de plaguicidas. Hay muchas herramientas de desarrollo tecnológico que se están dando, y uno de los temas muy importantes es lo que se llama límites máximos de residuos. ¿Qué quiere decir? Que los productos plaguicidas que se usen tendrán que usarse, claro que se usan en ciertas condiciones, pero vigilar muy claramente que cualquier residuo que esté dentro de las condiciones autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Eso en México lo hacen ya los productores que exportan. Las berries de México son de las más sanas que puedes encontrar en el mundo. Las berries de México, por eso se exporta lo que se exporta de berries. El aguacate de México tiene esas condiciones. Pues así tenemos que hacerle con todo, no solo con la exportación, también con el consumo nacional. Yo les decía en alguna reunión que alguien me preguntó qué opino de algunos productos que venden en la carretera. Lo siento mucho, pero no es seguro que tengan la mejor inocuidad. Por eso hay que comprar pues, en los establecimientos adecuados. Para allá vamos para allá porque la normatividad existe, pero falta aplicar la ley. Y esto me da pie a otro tema que es muy importante. Cuando la autoridad se pone muy estricta en la regulación y no deja pasar nada, lo increíble es que por abajo del puente está toda la piratería. Están todos esos productos que aparecen en las tiendas que no tienen registro, esos plaguicidas que no están autorizados, que no tienen los estudios pertinentes y que sí pueden causar graves daños a la salud de los consumidores. Ese es otro tema que está por ahí. Y finalmente, si le sumamos a la delincuencia, imagínense también otra vez delincuencia que se roba agroquímicos, que se roba camiones, que se roba todo esto y que anda vendiendo sin ton ni son, sin ninguna condición especial de manejo, en cualquier esquina, en cualquier mercado. Es un tema que la autoridad debe tener a su cargo y que no lo ha hecho. Permítame abundar un poco más en este tema, ingeniero González Cepeda. ¿Qué pasa con algunas decisiones que incluso involucran al Poder Judicial en contra de algunas fórmulas de agroquímicos? Tenemos el caso muy presente del glifosato. Y destacar todo esto que usted acaba de mencionar, me parece muy delicado el hecho de que están circulando fórmulas no autorizadas y el factor de la delincuencia. En realidad, glifosato sí está autorizado, y quiero ponerlo en este esquema. Hay una iniciativa para que el glifosato deje de usarse y desaparezca en México a partir de enero del 2024. ¿Ok? Antes de eso hay una transición a buscar alternativas supuestamente agroecológicas y le encargaron a alguna institución de investigación que hiciera el estudio, que hasta la fecha, después de más de 1 año o 2 años, no hay nada claro sobre alguna alternativa. Pero por otro lado, el glifosato ha demostrado a nivel mundial, en muchos países, que es la mejor herramienta que se tiene, manejada de forma adecuada, en el momento de aplicarse de forma adecuada, y que ha ayudado a la producción de alimentos y a la seguridad, incluso no solo alimenticia, sino también se aplica contra drogas, ¿no? O sea, contra estupefacientes o cultivos ilícitos. Ahí está, es una herramienta muy importante. Pero bueno, ok, supongamos que esto deja de usarse, hay que tener alternativas. De lo contrario, el agricultor no va a poder hacer, como se dijo por ahí también en una mañanera, con un asadón quitar las malezas. No va a ser con una terpala, decía por ahí alguien, con quitar las malezas. Eso no va a ser posible, eso no es productivo, eso no es rentable, eso no va a dar la solución a la producción de alimentos. Importante, ingeniero, todos estos temas que hemos abordado aquí en Acústica Rural. Y bueno, resaltar el reto entonces que tiene la industria con este cóctel que se ha formado en los últimos meses, todos estos disturbios internacionales, incluidos también estos problemas internos que usted ha abordado con mucha puntualidad. Pues sí, mira, la verdad es que lo que nos espera no es halagüeño, pero también todos tenemos que poner nuestra parte en buscar la máxima tecnología, el mayor aprovechamiento
el seguir pensando en la producción de alimentos como una alternativa para ayudar pues a todo este problema de seguridad. Incluso, acuérdense muy bien, sin alimentos los conflictos aparecen cada día más. Ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, muchas gracias por esta entrevista para Acústica Rural y permítanos seguir en contacto con usted. A sus órdenes, tengan mucho cuidado. Hasta luego. Igualmente, buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted lo que nos señala muy puntual el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Pues Daniel, nada halagüeño el panorama. No, José Luis, nos encontramos en una coyuntura bastante complicada. La disminución de los aranceles pareciera una alternativa de corto plazo, pero queda claro que tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Mecanización, tecnificación, manejo de suelos, me parece que son temas que deberían de estar de manera permanente en la agenda pública del agricultor en este país. Armando, difícil la situación. Así es, José Luis. Yo creo que el punto clave, lo que habías comentado tú al inicio de la entrevista, la transición a la agroecología, yo creo que debemos tomar también puntos muy importantes en la producción de los alimentos. Quieres alimentos sanos, quieres rentabilidad, quieres producir alimentos que te lleven a una mejor salud, otros productos. Y resaltar lo que comentábamos hace unos instantes también con el presidente de los formuladores y fabricantes de agroquímicos. Por ejemplo, hay decisiones que se han tomado a nivel de Poder Judicial en México en contra de algunas fórmulas muy específicas de agroquímicos para que dejen de circular. Pero al mismo tiempo está también toda la cuestión relacionada con el mercado negro de estos productos que llega a lugares en donde lamentablemente la autoridad no tiene el suficiente control para prohibir que estos productos se sigan utilizando. Evidentemente, por el precio, muchos productores recurren a ellos y el resultado es que no se cumple con los aspectos de sanidad e inocuidad que marca la autoridad. Polémico siempre va a ser el uso de agroquímicos. Nunca vamos a lograr una concordancia completa en si se deben o no se deben de usar. Para mí la clave está en tipificar bien al productor, identificar bien las zonas en donde tenemos posibilidades a altas rentabilidades y las zonas en donde el pequeño productor... Ese es otro tema, ese es otro tema impresionante, ¿no? Es un tema para... Pero ponernos de acuerdo sobre los agroquímicos, yo creo que es un tema que nunca se logrará. Sí, no, definitivamente. Bien. El buen manejo. Exacto. Estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Daniel, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, José Luis, un gusto. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Y nosotros, como siempre, agradecemos al equipo técnico y de producción de Acústica Rural su valiosa asistencia. Recuerde, radio, televisión, redes sociales y Spotify son los métodos de contacto, los modos de contacto de Acústica Rural. Muy buenos días.